sí, a Italia, sí. y mi abuelo volvió a Italia con él, sí. y después se casa y vuelve, retorna Ah, a la Argentina. qué bueno, qué bueno. Qué historia fantástica. Qué Garibaldi Pum. Ya es cierto, Garibaldi Pum. Bueno, caballeros, todo Sí, listo para empezar. muy bien, Así que, bueno, ya estoy listo. grabando. Muy bien, gracias. Un segundito para que quede limpio el comienzo. 3, 2, 1. Y estamos aquí en Infobae con César Ciamarella, un ingeniero de la NASA y uno de los ingenieros que hizo posible la llegada del hombre a la Luna. Y usted fue uno de los desarrolladores de los propulsores del Los cohete. tanques del cohete. Exacto. Y Era- qué terrible porque lo sube al cohete, pero muy poco después cae a la Tierra. No, es toda una trayectoria, Ajá. un complejo sistema de una nave que gira alrededor de la Luna y de la Luna desciende hace el alunizaje Sí. y después retornan al módulo que los va a llevar. Yo trabajé en el diseño de los tanques propulsores del tercer módulo del cohete Saturno. Y Tres diferentes módulos, y yo trabajé en los tanques de ese tercer módulo. Trabajamos 3 años estudiando todas las diferentes posibilidades desde el punto de vista del diseño de resistencia del tanque, viendo todas las diferentes posibilidades que tenían, y cuestiones reducir el peso al mínimo. claro, claro. Sí, esa era la gran preocupación, ¿no? En la NASA. Yo era en ese momento profesor de la Universidad de Florida y era un contrato que hice con NASA, con NASA para hacer esa verificación de los tanques. ¿Y dónde estaba cuando realmente se produjo el despegue? No, yo estaba en Buenos Aires, de casualidad, estaba en Buenos Aires, cuando se hizo. Yo trabajé del 63 al 65, Sí. Se imagina que después se construyó el módulo. Claro, Nosotros claro. hacíamos el diseño. De acuerdo al diseño, después se construyó ahí. construyó. ¿Y estuvo supervisando la construcción? No, Y cuando vino acá a Buenos Aires, ¿dónde lo vio? en la casa de mis padres, en televisión. Y era increíble. ¿Cuántos Por- sabían en ese momento que usted había hecho eso? No creo que mucha gente no. Y pasaron muchos años sin que se supiera, digamos, que usted y también otro ingeniero argentino, Alonso, estuvo trabajando, ¿no? Él hizo la computadora. No tengo información con respecto a esa persona, ¿no? Sí. Imagínense, es un team de miles de personas. Claro. Que hicieron. ¿Cuánto sabías cuando usted estaba trabajando ahí? ¿Cuánta gente había en el desarrollo? Mi grupo era yo como director del proyecto. Yo traje un profesor alemán, Hans Wagner, como profesor visitante que trabajó conmigo, y tenía 2 alumnos graduados y un técnico y un taller mecánico de la Universidad de Florida. Pues hicimos diferentes cosas. Un estudio teórico, analizando teóricamente, un estudio analógico para hacer ciertas determinaciones, y luego experimental con un modelo de una escala 1:6 de los tanques. Y después siguió trabajando en otros modelos de los transbordadores. Trabajé para el proyecto del transbordador, analizando una turbina que le daba el poder al transbordador cuando descendía, porque no tenía un motor. ¿Cómo fue realmente posible? ¿Usted lo veía cuando estaba trabajando en el proyecto
que realmente era posible que un hombre llegara a la Luna o era todavía algo No, teórico? estaba todo proyectado, todo planeado al segundo. Digamos, toda la cuestión de la trayectoria y de los impulsos y las distintas fases fue realmente una cosa extraordinaria 50 años atrás. Sí, 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 por supuesto. Los propulsores que usted diseñó fueron Yo los obviamente tanques, los propulsores son las máquinas. perdón, sí, los Los tanques. De Este combustible. cohete, parte del cohete tenía la función de inyectar a la nave en la órbita lunar Sí, y después la nave giró alrededor de la órbita de la Luna, descendieron, sí, continuó la nave girando sí, y después el Eagle. volvieron a retornar a la nave y el mismo módulo lo impulsó para retornar a la Tierra. Ajá. Fue la función total medía 18 metros total de tamaño, Ajá. 6 metros de diámetro y pesaba cargado como 120 toneladas. 120 toneladas al espacio. Esa era la parte final de Sí. la tercera etapa. Ajá. O sea, que cuando salió seguramente pesaba mucho más. No, todo el cohete tenía como más de 100 metros de Sí. longitud. Sí. ¿Y los tanques diseñados por usted hacen el vuelo hasta dónde? ¿Todo el vuelo o luego se desprenden? Después se desprende y queda la cápsula solamente Claro. que desciende. ¿Y se desprenden cuándo? ¿Cuando ya está en la órbita? O... No, cuando hace el descenso en la Tierra, Sí. termina la función del cohete y se desprende en la nave. Ah, o sea que se mantiene durante todo el viaje. Se mantiene durante casi. todo el viaje. O sea, lo entra otra vez a la atmósfera Es decir, terrestre. las otras dos stages o etapas lo sacan de la gravedad terrestre Sí. y esta tercera etapa lo hace entrar a la órbita de la Luna. ¿Y dónde cree que fueron a parar esos tanques? ¿Los Se recuperaron? pierden. Se pierden. Perdieron, todo, ¿Se quedan en el espacio o caen a la Tierra? Caen finalmente a la Tierra. Pero nunca supo. No, eso. Es como una botella que cae en el mar, casi es eso. ¿No? Es Sí. casi un mensaje. Bien. Y luego usted continuó trabajando ahí y en el Instituto Tecnológico en Chicago. Bueno, fui profesor en la Universidad de Florida. Sí, Y de la Universidad de Florida fui a New York. Fui profesor en el Instituto Tecnológico de New York. sí. Y después retorné al Instituto Tecnológico de Illinois, donde yo me doctoré Sí. en el año 60. Ajá. ¿Y usted se había ido de acá por una razón política particular? No, en realidad, bueno, es otra historia. Exactamente. Pero otro profesor argentino, profesor Durelli, un famoso, mundialmente famoso de nuestra especialidad, Ujú. al cual conocí justamente en un evento político. Ajá. Estuvimos presos juntos en Villa Devoto en los 45. Sí. Y de entonces nos mantuvimos en contacto y él me invitó a ir a Estados Unidos a hacer un doctorado, a pesar que yo ya aquí era profesor en la Universidad de Buenos Aires, en física, y era profesor en la escuela del ejército, militar del ejército, de ingeniería. Y eso le trajo algunos problemas, ser profesor. Ser profesor me trajo un gran problema. ¿Qué pasó? Cuénteme. Es una historia triste y larga, en la cual casi pierdo mi vida y las circunstancias azarosas, digamos, me salvaron. Sí.
sí. ¿Cuánto tiempo fue preso por una sospecha de que usted... No, había sido un oficial del alumno mío, Ajá. me puso en la lista de personas que había que detener al comienzo de la revolución del 58, Ajá. Que hizo caer a Perón. Sí, sí. Y días antes de la revolución vino la Policía Federal, Ajá. la División de Crímenes, el jefe de la División de Crímenes a detenerme en la madrugada, golpearon mi casa y yo no tenía ni idea por qué razón. Sí, sí. ¿Y no era un opositor, digamos, importante o...? No, de ninguna manera, pero por supuesto no estaba de acuerdo con el régimen político Sí. y en alguna manera estaba clasificado como opositor. Ajá, ajá. ¿Y qué creían? ¿Que usted a través de la física iba a modificar? No. Entonces me llevaron al departamento de policía, estaba en la división de crímenes ahí detenido, Ajá. dormía en un banco y los policías se habían hecho amigos míos, me contaban de los distintos casos que estaban investigando. Ah. Y en una de las mañanas o noches viene y me dice, mire, va a haber una revolución, Ajá. estamos recibiendo los telegramas y estaba todo en alarma, digamos, y en un momento dado les viene el rumor que el departamento de policía va a ser bombardeado. Y todos los policías desaparecen. Y yo estoy ahí en un cuarto, quinto piso donde estaba, y no hay nadie. Entonces yo digo, yo me voy. Y por supuesto. Tenía la barba crecida, yo me voy. Digo, si me detienen, paciencia. Entonces me voy a casa de mis padres, que vivían cerca del departamento central de policía, Sí. y estábamos almorzando, celebrando Su liberación. mi liberación, y cae de nuevo el mismo comisario, que era el jefe de crímenes, Sí. y le dice a mi padre, vengo a detener a su hijo, pero no tenga miedo, lo voy a proteger, todo. Me llevo a la comisaría 17 en Las Heras, Sí. y paso la noche ahí con otros profesores que estaban detenidos, Ajá. profesores universitarios. En la madrugada nos llevan a Villa Devoto, en uno de esos camiones de policía, y nos llevan a un lugar de calabozos de castigo. Y entonces íbamos en fila y había un profesor universitario mayor, yo tenía en ese momento 25 años, y le dice, bueno, un policía, un sargento, le dice, entra aquí este profesor. Y el tipo le dice, mi dignidad me impide entrar a este lugar. Y el tipo le mete un trompazo y yo como un corderito. Ahí nos dejan casi 24 horas, es como un ropero que uno está ahí parado y nos llevan a un lugar donde daban cosas para dormir, ¿no? Colchón, almohada. Y cuando llego yo, la persona que estaba repartiendo dice, para usted no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Entonces me dice, usted acá no tiene ningún derecho, nada, siga. Me llevan a un calabozo y el calabozo estaba fuertemente iluminado con faros. Sí. Y ahí empieza mi odisea. Es como descender al infierno. Digamos, un tratamiento profesional en el sentido de tortura, que comienza con hacerle escuchar un narrativo en que uno va perdiendo, es decir, todo un proceso para crear un estado mental, no dar agua, no dar comida, Sí, sí. y viendo mi gran periodo de sufrimiento, de tortura, y en un momento dado me arrojan me traen de vuelta, me sacan, me traen de vuelta, me tiran en el pavimento y entré en una situación mental
confusa, hasta que en un momento dado, bueno, hubo un solo policía que vino y me trajo un café. Y me habló y me dijo, no tomo así en esta forma, usted es un hombre joven. Y me vio en algunas formas que estaba sumamente deprimido, en un estado mental, digamos, total. Hay que ser torturado para saber lo que significaba la tortura. Y entonces fue la única persona que se acercó. Y la primera noticia que tuve de que las cosas habían cambiado es cuando apagan los faros, las luces que estaban permanentemente prendidas. Ajá, ajá. Y entonces viene un oficial penitenciario y me dice, usted va a salir en libertad. Le voy a abrir la puerta de su calabozo, pero no me siga. Espera un rato. Siga por un corredor, desciende una escalera y se va a una oficina y se sienta ahí, me dice. Y mi mente ya estaba tan trastornada, había contraído neumonía en ese momento, que yo digo, aquí me van a matar, van a aprovechar, decir que yo me quiero escapar y me van a matar. Se me ocurrió esa idea. Voy, hago lo que el oficial me dice, voy a la oficina y me encuentro con otro profesor que había estado conmigo en la 17 de los detenidos. Me dice, Llamarela, póngase contento, la revolución ha triunfado, un oficial lo va a llevar en su auto de vuelta a Buenos Aires, al centro. Entonces a mí mi mente divaga y dice, estos nos van a matar en algún lugar. Esa es digo, lo van a hacer una trampa, lo van a hacer bajar. Efectivamente, ese señor oficial nos llevó de vuelta a la casa de mis padres, yo inmediatamente al lecho, a la cama, porque estaba con fiebre altísima, había el médico, me da medicación, porque estaba realmente con una neumonía, pero me hacen ver mis padres, todos los que en televisión, las cuestiones de la gente en Plaza de Mayo festejando la revolución, y yo digo, le digo a mi padre, y ahora sí, me vienen a buscar de nuevo, dame un revólver, yo me pego un tiro, digo, no puedo volver a sufrir la tortura. Y mi madre lloraba porque pensaba qué estado mental por supuesto yo tenía. Y lo interesante fue que después, como por haber sido torturado, había la comisión investigadora que se hizo de los crímenes cometidos durante ese periodo, y Fernández Alvariño, el famoso Fernández Alvariño, me mandaba todas las noches un auto de policía para que asistiera a todos los interrogatorios. Y fue testigo de todos los interrogatorios, de hechos que ocurrieron durante ese periodo. Y poco después se va a Estados Unidos. Eso fue en el 55, me voy a Estados Unidos en el 57. Claro. Y va a Estados Unidos y de a poco además se va recuperando de ese periodo. Francamente, mi recuperación fue rápida en el sentido que la gente me decía, ¿usted quiere vengarse de esta gente? Yo no tengo ningún deseo de vengarme de nadie. Bueno, después policía que me había detenido, el jefe, me pedía que hablara en su favor. Si venía un interrogatorio que dijera que me había tratado bien. El que había ahí quería los favores, sí. El que me detuvo, pero digamos, no tuvo nada que ver en el resto del proceso. Usted entonces va a Estados Unidos y empieza ahí su carrera hice el doctorado. docente. No, hice el primero doctorado. el doctorado, sí. Doctorado. Volví
a la Argentina por un año, Sí, o estaba en la Comisión de Energía Atómica, sí. donde estaba como jefe del laboratorio de materiales Ajá. ahí. Y entonces volví casi por un año, pero vino la invitación de Durelli de ir a Estados Unidos. Sí. Entonces dejé todo, las posiciones que tenía en la Argentina, Ujú. y me convertí de nuevo en un estudiante, después de haber sido profesor. Por supuesto. Convertí en nuevo estudiante, me gradué en el 1960, Sí. como le dije, volví a Buenos Aires, luego retorné. El mismo doctor Durelli me recomendó a un profesor americano que era jefe del departamento de mecánica de la Universidad de Florida, que le pidió un alumno, dígame, uno de sus alumnos prominentes que me recomienda para tomarlo como profesor. Y entonces me tomó como profesor, asociado en Estados Unidos, asistente, asociado y full profesor. Sí. Me tomó como profesor asociado en vista de mis antecedentes que tenía en Buenos Aires. Ajá. Y en un par de años me ascendieron a profesor, full profesor. Okay. Y vuelve usted también a la Argentina en otro Vuelvo, momento importante. vuelvo a la Argentina en el 82 Sí, a la Comisión de Energía Atómica sí. como asesor del presidente Ajá. de la Comisión de Energía Atómica, Sí. pero después en ese momento que yo llego se produce un cambio Sí. y quedo al cargo de diseñar la esfera de contención de la Tucha 2. Sí. Y trabajé trabajé en el diseño y en el control de la fabricación hice un viaje a Alemania, a Austria, hice todo un proceso porque usamos un material distinto del que se utilizaba comúnmente en los otros reactores norteamericanos. Y usted en ese momento, digamos, ya era reconocido por el trabajo en el Apolo 11 dentro... No. Había pasado como un trabajo Sí, más. Y usted mismo lo veía así en ese momento. Bueno, ya le digo, tenía la idea del hecho fundamental como paso de la humanidad, es decir, en ese sentido, pero por supuesto era una tarea profesional, Claro. de las muchas que he hecho. Y después regresa usted a Estados Unidos, no se queda aquí en la Comisión de Energía Atómica. O sea, regreso a Estados Unidos y soy profesor en la Universidad de Florida, después paso a la Universidad de Illinois. en New York y después a Illinois. Sí. Vive en Chicago ahora. Vivo en Chicago desde hace 35 años. Unos cuantos. Digamos que en ese periodo se encontró con otros ingenieros en los últimos tiempos o compañeros de la época de esa que trabajaron en la NASA. ¿Hay una concepción especial o sigue siendo para usted algo que pasó? Bueno, he trabajado en muchos otros proyectos, sí. Proyectos de la Fuerza Aérea, muchas cosas. Sí, sí. Casi todos mis trabajos han sido siempre soportados por instituciones del gobierno americano. Ajá. Bueno, es el gran promotor, ¿no?, de la investigación. De la investigación, exactamente. ¿Y en qué estuvo trabajando? Porque yo sé que usted todavía... Sigo trabajando, sigo creando cosas. Mi especialidad es la óptica aplicada a la análisis de materiales y a la metrología. Ajá. Y sigo produciendo nuevas cosas, haciendo nuevas picardías. ¿Cómo todavía tiene la fuerza esa para sí, la creación, ¿no? Porque la creación es algo que... Sigo haciendo research, publiqué un libro en el cual está parte de mi trabajo, sí. que se publicó en el año
2012, Lo hizo, y uno que publicó con su hijo, ese es el libro que Ah, publicó mi hijo. ajá, que también es ingeniero. También es ingeniero, pero es ingeniero de materiales. Sí, sí. Profesor en la Universidad de Illinois, de Cal, bueno, de Sí. las universidades. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿en qué estuvo trabajando últimamente ahí? En cosas interesantes en las fronteras de la óptica, Ajá. cosas, un tremendo desarrollo, es como una cosa exponencial. Y he seguido produciendo nuevas software, nuevas formas de medir. Sí. Eso, sigo haciéndolo Increíble. mientras tenga fuerza y la mente para crear nuevas cosas. Se lo ve fantásticamente bien, así que va a hacer muchas cosas más. Dígame, y en este 50 aniversario del hombre en la luna, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué reflexión hace después de haber participado ahí y de esta visión histórica, ¿no? Mi reflexión es, retrocedo hacia Kennedy y la importancia que tuvo Kennedy en el mundo por su acción como presidente de los Estados Unidos y su visión de querer esa... Es decir, él comenzó personalmente a estar en contacto con la gente que hacía research. Por ejemplo, yo pertenezco a una sociedad que se llama la Sociedad de Mecánica Experimental, y en una de las reuniones de la sociedad él mandó todo un documento. Ajá. Personalmente mandó un documento adhiriéndose al festejo, a la reunión esa, y dando su punto de vista de la importancia que tiene la investigación. Esa visión de él de algo de... Es decir, los líderes deben crear en los pueblos un espíritu de visión de algo trascendente. Exacto. No estar en la minucia digamos, de la vida diaria y dar algo que va más allá de lo común. Entonces su visión fue, bueno, tenemos que ir a la luna, abriendo una etapa que la humanidad recordará, pienso, en el futuro como el primer paso del hombre fuera de pensar que alguien puede pisar un astro fuera de la Tierra. Además fue un deseo del hombre desde siempre, ¿no? De siempre. Quiero agradecerle mucho, es un honor que esté con nosotros aquí en Infobae y espero que festeje mucho este 50 aniversario porque usted es parte de todo eso. Muchas gracias. Gracias, profesor.